Buenas tardes, un agrado estar con ustedes y gracias por la invitación. Y el tema que me han pedido del que exponga es un tema que me apasiona y yo pienso que es uno de los más polémicos, más filosóficos, más importantes en este momento en inteligencia artificial, ¿ya? Por lo tanto, voy a tratar de transmitir lo que hemos estado estudiando, ¿ya? Lo que se está haciendo en el mundo en estos momentos y la charla va a tener el siguiente esquema. Ya vamos a hablar un poco de algunas definiciones, qué es computación afectiva principalmente, qué son las emociones y los sentimientos, reconocimiento de las emociones, ¿ya? Vamos a ver nuestro trabajo y cuando entremos a nuestro trabajo vamos a tener la oportunidad de ver varios temas importantes en el área de la inteligencia artificial, ¿ya? Partamos entonces con la definición de inteligencia. La inteligencia tradicionalmente se define como la capacidad que tiene un individuo para aprender, comprender y aplicar conocimientos y habilidades, ¿cierto? ¿Para qué? Para resolver problemas, que es más o menos lo que busca la inteligencia artificial en sus distintas áreas, resolver problemas específicos, ¿ya? Ahora, para Humberto Maturana, la inteligencia no es una propiedad que pertenezca a un individuo en particular, sino pertenece a un colectivo. O sea, emerge de la interacción que se da en un colectivo. A mí siempre me da mucho sentido el nombre de este pueblo africano que se llama Ubuntu, que tiene relación con esta versión de Linux, Ubuntu, y que lo que busca expresar es que lo que sabe cada uno de los individuos del grupo es lo que sabe todo el grupo, ¿ya? Esta relación entre la inteligencia y lo que sabe el grupo es lo que ha dado fuerza a lo que Humberto Maturana trataba de expresar con esto de que la capacidad que tiene un individuo por representar un conocimiento específico tiene que ver con el grupo completo. Es decir, la interacción que se va dando entre el individuo y el grupo permite estructurar el conocimiento y lo principal es que permite también estructurar las emociones, ¿ya? Humberto Maturana siempre nos decía, en el aula de clase hay dos juegos, el juego del lenguaje y el juego de las emociones. Y los dos son los que van estructurando el conocimiento y la inteligencia. Por otro lado, la inteligencia es un área multidisciplinar, la inteligencia artificial, ¿cierto? Involucra distintas áreas, la filosofía, la ingeniería, por supuesto, la lógica, la filosofía, etc. Y lo que busca justamente es crear estas máquinas que sean capaces de resolver problemas como lo hacen los seres vivos y específicamente los seres humanos. Hay tres tipos de inteligencia que se han definido. Uno es la que estamos viviendo actualmente, que es la inteligencia artificial débil. Esa inteligencia se encarga de resolver problemas puntuales, ¿ya? En estos momentos estamos viviendo, ¿cierto?, una era, una revolución, como es la que empezó hace 2 o 3 años, en que la inteligencia artificial ha aumentado la capacidad para resolver problemas. Resuelve problemas, por ejemplo, de reconocer las expresiones faciales, nos permite generar planificaciones automáticas como las que veíamos anteriormente, permite, por ejemplo, automatizar una casa, hacer domótica, pero son problemas puntuales, no son problemas generales como lo hace el ser humano. La inteligencia artificial fuerte o general, la cual todavía no ha llegado, busca resolver problemas como lo hacen los seres humanos, distintos tipos de problemas. Es decir, si tuviéramos una inteligencia artificial que nos colaborara en el hogar, podría resolver todos los problemas que nosotros a diario vivimos dentro del hogar, ¿cierto? Tanto problemas que tienen que ver con el trabajo, convivencia con la familia, con el aseo de la casa, etc., ¿ya? Y la superinteligencia es esa inteligencia que va a permitir, si es que llegara, resolver problemas que nosotros ni siquiera nos hemos planteado, que no hemos podido hasta ahora entender cómo se resuelven. Por ejemplo, cómo llegar a la estrella más cercana si existen millones y millones de estrellas y hasta ahora no hemos podido ni siquiera acercarnos a pensar cómo podríamos hacerlo, ¿ya? En estos momentos, la mayoría de las empresas de inteligencia artificial nos dicen que podríamos estar a 5 años de tener la GIA, la inteligencia artificial general, aquella inteligencia que permite resolver cualquier tipo de problema.
y la superinteligencia podría estar en 50 años más. ¿Ya? La verdad es que cada vez que ellos dan a conocer, Google, Amazon, etcétera, esta noticia, las acciones le suben entre un 20 y un 30%. Por lo tanto, no estamos seguros si es propaganda o realmente es así. ¿Qué es la computación afectiva? La computación afectiva es una subdisciplina de inteligencia artificial, ¿cierto?, que se centra en el estudio de las emociones. ¿Qué es lo que busca hacer esta inteligencia? Reconocer las emociones, ¿cierto?, imitar las emociones, cambiarte las emociones, pero nuevamente Humberto Maturana te dice, cuidado, que no van a tener nunca emociones. O sea, pueden reconocerlas, pueden imitarlas, pueden cambiártelas muy bien, pero no van a tener emociones. ¿Ya? Para llegar a tener emociones tendrían que tener la estructura que tiene un ser vivo. Y eso es hasta ahora imposible. Estamos hablando de un ser vivo que tiene 100.000 millones de neuronas contra un computador que tiene un procesador con el cual trata de hacer algo similar a lo que hace un ser humano. ¿Ya? Importante, esta área de la inteligencia artificial también busca modelar las emociones. Y yo dejo subrayado esto de modelar las emociones, porque tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante, que son los modelos del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? Porque esta área busca reconocer emociones y sentimientos. La emoción, ¿cierto?, es una respuesta biológica ante estímulos sensoriales, ¿cierto? Es un estímulo externo y muy breve. En cambio, los sentimientos es una respuesta psicológica ante una emoción, es mental y es de larga duración. Algunos ejemplos, ¿cierto? Ustedes habrán visto la película. La alegría, que es una expresión ante estímulos y genera una sensación de placer. La tristeza, que puede generar llanto y es una reacción orgánica a la pérdida. El miedo, que puede aumentar el ritmo cardíaco, la sudoración, los deseos de huir. La ira, que es la respuesta orgánica para poner límites, ¿cierto? Y está caracterizada orgánicamente por un aumento de la presión y la sudoración. ¿Ya? Y por otro lado, los sentimientos, como decíamos, son de más larga duración. Está el amor, que aumenta esa sensación de bienestar ante personas que uno establece algún vínculo. Hay el amor maternal, la amistad, ¿cierto? Forman parte del amor. La felicidad, ¿cierto? Es una sensación de plenitud, está principalmente asociado a logros profesionales, y el odio, ¿cierto?, que es un sentimiento negativo. ¿Qué rol cumplen las emociones? Las emociones pueden motivarnos a realizar una acción y ayudarnos a sobrevivir. Las emociones pueden ayudarnos a tomar decisiones que permiten a otras personas también entendernos. Y considerando esto, me gustaría que viéramos una breve reseña que hace Farid Diex acerca de la película Las emociones. Vamos. Si crees que la felicidad es más importante que la tristeza, deberías ver este video. Esta película está inspirada en la hija del director Peter Docter. Cuando ella tenía 11 años, Peter siempre la veía contenta, pero algo pasó y de pronto su hija estaba más callada y ya no sonreía tanto. Y a partir de esta pregunta se le ocurrió la idea de que la historia se desarrollara en la mente de una niña y que sus emociones fueran personajes de la película. Alegría iba a ser el personaje principal y la heroína de la película, pero esto cambió. Peter estaba buscando una emoción con la cual construir el conflicto de la película y escogió a temor. Esto se debió a que durante la adolescencia de Peter, la emoción que él más recordaba haber experimentado era el temor, y él quería explorar eso. Sin embargo, mientras Peter iba estudiando más sobre la psicología, llegó a la conclusión de que quizás la alegría, por mucho que todos la queremos en nuestras vidas, no es la respuesta. En realidad, la respuesta es la tristeza. ¿Cómo es eso? Por mucho que todos queremos ser felices todo el tiempo, lo que verdaderamente necesitamos en nuestras vidas cuando vamos madurando emocionalmente es aceptar la tristeza. Esta idea era muy poderosa, pero no todos estarían de acuerdo con ella. Así, el trabajo de Peter
querer hacerle ver a las personas lo importante que es la tristeza en nuestras vidas. Pero esto no fue fácil, puesto que la mayoría de las personas consideran que la forma correcta de vivir es estar felices todo el tiempo. Ante esto, en la película, el personaje de tristeza comienza siendo irritante y fastidioso, siempre tocando cosas que no debería y actuando más impulsivamente que racionalmente. Sin embargo, conforme se van desarrollando los conflictos de la película, comenzamos a ver que quizás la alegría no es la única emoción que tiene una función importante. En la escena en la cual Big Bang pierde su cohete y este está muy decaído, Alegría trata de animarlo de la única manera que ella sabe, con chistes y risas. Lo impulsa a ignorar ese sentimiento y a ponerse feliz inmediatamente. Pero esto no funciona. Ante esto, Tristeza se sienta a un lado de Big Bang y con mucha paciencia comienza a decirle que ella empatiza con él, que entiende lo que siente perder algo que quería. Alegría le dice a Tristeza que ya no toquen el tema, que eso no va a ayudar. Sin embargo, a Big Bang parece ayudarle el hablar de su dolor y tomarse el tiempo para lamentar esa pérdida. Y Big Bang comienza a llorar. Pero después de unos momentos ya está contento de nuevo. Esto le muestra a Alegría que ella podría estar viendo la vida de la manera equivocada, que la felicidad no es siempre la respuesta. En nuestra cultura tendemos a estar constantemente buscando la felicidad y la alegría y a ver a la tristeza como algo que hay que evitar a toda costa. Sin embargo, la tristeza es la emoción que genera empatía, que nos ayuda a procesar el cambio y a aceptarlo. Y este es igual de importante que la alegría, puesto que es la emoción de la tristeza la que nos ayuda a procesar las cosas para poder estar contentos de nuevo. Y Alegría aprende esto. Ella estaba observando una de las memorias más felices de Riley, en la cual ella estaba festejando con sus compañeros de hockey. Sin embargo, Alegría retrocede en el video y se da cuenta que momentos antes Riley estaba triste, y fue únicamente debido a que Riley logró expresar su tristeza que sus papás vinieron a consolarla y que posteriormente su equipo también vino a animarla. Si Riley no hubiera expresado su tristeza, ese momento de alegría no habría sucedido. Esta película es brillante ya que nos enseña que no hay una emoción superior o mejor que otra, sino que necesitamos de todas las emociones para poder llevar una vida emocional sana y mantener nuestra salud mental. Aunque la felicidad puede ser más placentera que la tristeza, no es necesariamente más importante. El permitirnos experimentar la tristeza como cualquier otra emoción que sintamos es fundamental para nuestro bienestar. Permitirte sentir tristeza, enojo, frustración no te hace un ser negativo, te hace humano. Sin duda, la complejidad de poder entender las emociones es algo que nos ha inquietado toda la historia, ¿ya? Sin embargo, solamente en los últimos años hemos visto la posibilidad con las tecnologías de empezar a reconocerlas, ¿ya? Sabemos que las emociones influyen en la educación, influyen en la salud, ¿ya? Y ya nuestro maestro Humberto Maturana nos había dicho en algún momento de que esta percepción que tenemos del ambiente, donde nosotros somos capaces de reconocer en base a las estructuras semánticas que tenemos el medio que nos rodea, también tiene una asociación fuerte en las emociones, ¿cierto? Esta estructura que vamos generando en el juego del lenguaje con nuestro entorno, como él decía, está pegado cada uno de esos nodos del lenguaje con emociones. Ahora, existen distintos modelos que pueden permitir entender las emociones. Uno de los que a mí me gusta más, el de Plutchik, de 1980, que nos habla de 8 emociones básicas. Él lo representa a través de esta flor y nos dice que hay emociones que son las que se ven en esta flor en el centro, que se van atenuando conforme se van mezclando con otras emociones. Y hay emociones también que son emociones más complejas, que se dan en la mezcla de 2 emociones. Por ejemplo, entre serenidad y aprobación surge el amor, y entre la aprobación y el temor surge la sumisión, ¿ya? Es un excelente modelo a estudiar para permitir entender las emociones. Todo esto, ¿cierto?, lleva a que de a poco nosotros vayamos comprendiendo también el papel relevante que juegan las emociones dentro del aula de clase y dentro de nuestras vidas, en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. Las emociones colaboran con la motivación, ¿cierto? Las emociones positivas, como el entusiasmo, la curiosidad y la alegría, permiten motivar sin duda al alumno dentro de la sala de clase. Las emociones permiten mejorar el ambiente emocional, el ambiente dentro de la sala de clase, las relaciones entre los alumnos, ¿ya? Por lo tanto, importante es considerarlas en el momento que nosotros vamos a trabajar con ellos. La autoestima, el autoconcepto, surgen de experiencias emocionales que me llevan al éxito, a sentir sentimientos de éxito y al reconocimiento que puede fortalecer la confianza. La atención y la concentración tiene que ver con las emociones, sobre todo con las emociones positivas. La regulación emocional, ¿cierto? La autorregulación es una de las principales
características que tiene las emociones dentro del aula y tiene la gracia de permitirme manejar la frustración, la ansiedad y otros desafíos emocionales. La cognición y el pensamiento crítico también son apoyados a través de las emociones que pueden influir en la forma como los estudiantes procesan la información. Y aquí es donde me quiero detener un momento, en la memoria y la retención. Las emociones están estrechamente ligadas con la memoria, ya lo había comentado yo. Las experiencias emocionales intensas son más fáciles de recordar y estas emociones influyen en la memoria y esa memoria que nos permite ir estructurando el conocimiento es a lo que los científicos de la inteligencia artificial le han estado dando mucha importancia en los últimos 2 años. ¿Ya? Surgen los modelos del mundo. ¿Ya? Junto con la inteligencia artificial generativa surge la idea de que podríamos empezar a modelar el mundo. ¿Ya? El modelo del mundo es un término que viene hace muchos años. Trata de poder determinar cuáles son tus estructuras mentales, porque conociendo tus estructuras mentales yo puedo influir en ti. ¿Ya? Propaganda, marketing, un profesor tratando de lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ¿cómo extraigo el modelo del mundo? ¿Ya? La gente de inteligencia artificial, estas compañías grandes nos dicen, podemos modelar el mundo gracias a que tenemos, por ejemplo, una inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Gemini, Copilot, etc. Pueden modelar el mundo, pueden modelar lo que yo pienso, cómo yo tengo estructurado el conocimiento, cómo yo percibo el mundo. Ya, eso es lo que me están diciendo. Van a modelar mi mundo interno gracias a esta inteligencia artificial. ¿Ya? Pero si volvemos a la definición de Maturana, Maturana nos decía, esta estructura del conocimiento viene de la interacción con el mundo, desde que nacemos. Y esa interacción con el mundo viene de una interacción en el lenguaje y en las emociones. Por lo tanto, ¿tiene la inteligencia artificial la capacidad de poder modelar el mundo de todos nosotros? Imposible. Solamente está modelando a través de un sensor que es el lenguaje, nada más. ¿Ya? Y por otro lado, la forma como nosotros resolvemos problemas tiene que ver con esa estructura del mundo, con ese modelo del mundo. Ese modelo del mundo surge desde que nacemos y se va estructurando a medida que vamos avanzando en nuestra vida. Esa estructura del mundo tiene que ver con la percepción, con la estructura semántica, importante. Esa inteligencia artificial generativa de la que yo hablé antes, ¿cierto? Hay 3 tipos de inteligencia artificial: débil, fuerte o general y superinteligencia. La general, que nos dicen que van a llegar en 5 años, es imposible porque hasta ahora el único sensor que tiene es el lenguaje. No tiene la capacidad de poder modelar mis emociones, que son lo que pegan esas estructuras del lenguaje. ¿Qué nos permite la computación afectiva? Estudiar y comprender el mundo. ¿Ya? En la medida que nosotros vamos logrando con inteligencia artificial medir las emociones, reconocerlas, imitarlas, predecirlas, vamos a poder estructurar estos modelos del mundo de una mejor manera. Vamos a poder estudiar los sentimientos de los seres vivos, vamos a poder interactuar de una mejor manera con el entorno y vamos a poder mejorar el estado de los seres vivos. ¿Para qué computación afectiva? Para generar, por ejemplo, robots emocionales. Para generar sistemas de alerta. Por ejemplo, personas que puedan tener algún problema de salud mental, estos sistemas podrían estar apoyando. Sistemas que, por ejemplo, van a ayudar al estrés, van a ayudar en estrategias de comportamiento social, etc. Vamos a continuación a ver algunos robots, ¿ya? Como este que está acá, que cuenta con emociones y ya están siendo utilizados por las universidades. ¡Wow! ¡Ouch!
Pediatric Hall funciona a través de una serie de experiencias de aprendizaje inmersivas, explican sus creadores. Es capaz de simular emociones humanas, como el asombro, el miedo, la ira, la preocupación, la ansiedad y sobre todo, el dolor. Los médicos pueden utilizar monitores reales para medir sus niveles de glucosa, su ritmo cardíaco o resucitarlo en caso de emergencia. También pueden intubarlo, sacarle sangre o darle puntos de sutura. Si podemos practicar y ensayar en un entorno simulado, entonces cuando nos enfrentemos a una situación real, estaremos mucho mejor preparados. No solo parece un niño, sino que se comporta como tal. Quiero a mi mamá, quiero irme a casa, grita con desespero desde la camilla del hospital. Tiene pulso, llora, sangra y puede sufrir un paro cardíaco en cualquier momento. Pero no tiene vida. Pediatric Hall es un robot, uno que está llevando el realismo en medicina a otro nivel. Es impresionante. El avance en robótica, ¿cierto?, ha estado dado principalmente por el trabajo con sensores. Y esos sensores no solamente han permitido imitar las emociones, sino han permitido también reconocerlas. Este es el robot más avanzado del mundo, ya se llama Ameca, y hace un año le incorporaron ChatGPT y es lo que pasó. La compañía británica InnerDart, desarrolladora de Ameca, ha integrado la tecnología GPT para dotar al robot de una mayor capacidad de procesamiento del lenguaje natural. La actualización de Ameca con GPT ha permitido al robot mejorar su capacidad de comprensión y respuesta en conversaciones con humanos, lo que resulta especialmente útil en tareas de atención al cliente, soporte técnico y asesoramiento en ventas. Además, el robot puede procesar y analizar grandes cantidades de datos en tiempo real, lo que lo hace ideal para su uso en investigaciones científicas, análisis de mercado y estudios de opinión pública. La tecnología GPT también ha permitido a Ameca desarrollar una personalidad más definida y auténtica, lo que lo convierte en un asistente virtual más cercano y confiable. Con la capacidad de comprender el contexto y las emociones detrás de las palabras, Ameca puede ofrecer respuestas más personalizadas y relevantes. La actualización de Ameca con GPT también ha mejorado su capacidad de aprendizaje automático. Alguien podría decir, bueno, con un robot a ese nivel, ¿por qué no vamos a modelar el mundo? Ya si tiene sensores suficientes a lo mejor para sentir la suavidad, ¿cierto? Tiene visión artificial, etc. No es comparable la cantidad de sensores que tiene un ser vivo con la que tienen todavía estas herramientas. Si consideran ustedes que tiene ChatGPT por detrás, tiene la inteligencia de ChatGPT y por lo tanto es capaz de ir modelando el mundo en el lenguaje, y ahora además tiene visión artificial, tiene capacidad de poder tocar, ¿cierto?, sentir, podría ir interactuando con el mundo y podría, por lo tanto, ir modelando el mundo. No hay comparación con un ser vivo que tiene 100.000 millones de neuronas, ¿cierto? Y con esas neuronas es con las que interactúa con el mundo y con las que va modelando el mundo. ¿Ya? Es totalmente distinto. Este es otro robot, el Nao, que acá saqué una parte de también un video en que nos muestra cómo lo están utilizando con niños con TEA. La intervención psicoeducativa con niños con trastorno del espectro del autismo puede ser muy interesante y muy fructífera por varias razones. En primer lugar, por su gran atractivo. Tiene una enorme fuerza, un magnetismo para atraer, captar y mantener la atención del niño. Por otra parte, nos permite programar que sus respuestas o sus consignas al niño sean muy simples, lo que evita el ruido que se da en las situaciones naturales de interacción por las complicaciones espontáneas que surgen en esas situaciones. Y eso facilita al niño la comprensión de las consignas y la comprensión de la propia situación de interacción. Y además tiene la ventaja de que podemos repetir la escena de manera exacta las veces que sean necesarias. Incluso podemos programar las variaciones o las complicaciones de acuerdo con los objetivos y la secuencia del plan de intervención. El papel que puede jugar el robot
en el cumplimiento de los objetivos de la intervención psicoeducativa puede ser muy variado. Puede ser desde los inicios para atraer la atención, acompañar en el desarrollo, o puede utilizarse con esta repetición de escenas para consolidar aprendizajes que han sido previamente trabajados por el terapeuta o educador en otros contextos. Esta labor de consolidación de aprendizajes es precisamente la que tratamos de ilustrar en esta presentación. Hola, soy Nao. Esta es la actividad de lavarse los dientes. Bien, Eva. Vas a ayudarme a lavarme los dientes. Dame el cepillo y la pasta de dientes. Ya tengo el cepillo y la pasta. Ahora pongo la pasta en el cepillo. Ahora me voy a frotar los dientes. Primero de izquierda a derecha. Y luego de arriba a abajo. Hemos adaptado para este ejemplo uno de los cuentos realizados por la asociación sin ánimo de lucro Aprendices Visuales para entrenar rutinas con niños con TEA. En particular, se ha elegido el cuento Los dientes de José, que trata sobre higiene dental. En esta adaptación es el niño el que enseña al robot lo que tiene que hacer. Enseña las páginas del cuento que previamente él ha aprendido con el terapeuta, lo que refuerza su aprendizaje. Eva, esa ya me la has enseñado. El robot repite la rutina y, si se le enseña una página que no corresponde con la secuencia indicada, invita al niño a corregir el error. Los resultados obtenidos con este tipo de robots, que el niño ve como un juguete, demuestran que en muchos casos disminuye el tiempo de aprendizaje y se refuerza lo aprendido en la memoria. Hasta 3 años atrás, esto era lo máximo en robótica, ¿ya? Además, el robot cuesta aproximadamente unos 7 millones de pesos. Sin embargo, es un robot que no reconoce emociones, ¿cierto? Que no imita emociones, pero puede hacerlas. Existen proyectos en que sí se ha visto cómo es factible imitar muchas emociones con este robot, pero lo que está haciendo con el niño es producir emociones, sobre todo con un niño con TEA, ¿ya? Que cuesta tanto, y eso gracias a que el robot constantemente está repitiendo una misma tarea, lo que cuesta mucho hacer a un ser humano. Sin embargo, lo que ha pasado en los últimos 2 años es lo que vimos anteriormente. Ameca, con la posibilidad de poder tener ChatGPT, por lo tanto, en una interacción con el lenguaje, rápidamente puede analizar tus sentimientos, reconocer tus sentimientos, puede reconocer tus emociones con expresiones faciales, las puede reconocer a través del lenguaje, incluso podría reconocerlas a través del tacto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si te toma la mano, sería capaz entonces de determinar tu ritmo cardíaco, sudoración, etc. Estoy hablando de una serie de sensores que hasta algunos años atrás estábamos utilizando en inteligencia artificial para medir emociones. Ya podíamos hacerlo fácilmente a través del reconocimiento facial, pero era una tarea a la vez. Después lo podíamos hacer, por ejemplo, con ritmo cardíaco. ¿Ya? Hoy en día, gracias a la inteligencia artificial generativa y la que aparece solamente en los últimos 6 meses, este reconocimiento puede ser multimodal, es decir, tal como lo hace un ser humano, puedo reconocer las emociones, puedo reconocer los sentimientos del otro, basándome en varias variables al mismo tiempo. Puedo reconocer el movimiento ocular, aquí estoy mostrando algunas otras herramientas que se utilizan. Puedo medir el movimiento ocular, puedo medir las ondas cerebrales, ahí tienen un casco de realidad virtual que está midiendo ondas cerebrales, puedo estar midiendo la tonalidad de la voz, expresiones faciales, y todo eso, al igual que un ser humano, sería capaz de hacerlo la inteligencia artificial. ¿Qué estoy diciendo? Que lo que
Lo que estamos viendo es el comienzo recién de algo que pensamos hace 3, 4 años atrás que era imposible hacer. ¿Ya? Era muy difícil, creíamos nosotros, de llegar a medir las emociones como lo hacen los seres humanos. Técnicas de inteligencia artificial, esto es bien técnico. Existe el análisis del procesamiento del lenguaje natural, es una de las primeras técnicas que utilicé dentro de los trabajos que yo he realizado. En base a estas técnicas, principalmente desde la ingeniería informática, se viene haciendo análisis de sentimientos hace mucho tiempo. Principalmente las empresas de retail, ¿cierto? Cuando colocaban sus productos a la venta, necesitaban saber cuándo los comentarios eran positivos o negativos. Entonces se crearon esas técnicas de inteligencia artificial para determinar la emoción o el sentimiento que tenía el usuario o el comprador de un producto. Análisis de la voz, análisis de imágenes y videos, redes neuronales y sistemas expertos han sido distintas técnicas que hemos ido utilizando en inteligencia artificial. Ahora, nuestro trabajo desde la Universidad de Concepción, desde este doctorado en inteligencia artificial que se acaba de crear este año partió, ¿ya? Es la primera generación de este doctorado en consorcio entre 4 universidades de la región del Biobío, como es la Universidad del Biobío, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la Universidad Federico Santa María y la Universidad de Concepción, crean este doctorado en que está investigando en distintas áreas, ¿ya? Y una de las áreas es computación afectiva. Ahí hay un trabajo que me tocó dirigir, el léxico de las emociones en el contexto del aula de clase, en que fuimos averiguando a través del lenguaje si podíamos determinar las emociones. Aquí están algunos de los resultados en ese estudio. Utilizábamos un test que se llama el test de disponibilidad léxica, le pedíamos a los jóvenes universitarios que en 2 minutos nos dijeran todas las palabras que le venían a la mente cuando pensaban en rabia, sorpresa, amor, alegría, etc. Y esas palabras son las que van surgiendo. Esto nos lleva después a analizarlas con grafos y nos permite determinar, por ejemplo, cuáles son los nodos o cuáles son los conceptos que están más asociados a determinada emoción. Por ejemplo, en este caso estamos analizando impotencia, dolor y golpe, y fíjate, es un clúster de las emociones y aparece estos 3 nodos como muy relacionados: impotencia, dolor y golpe. Es decir, esta técnica me permite, una técnica básica, analizar cómo están dándose las emociones al interior de un grupo. Esta misma técnica más adelante la utilizamos para analizar a 10.000 individuos por cada país hispanoamericano y nos permitió entonces entrar a analizar en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, etcétera, cómo se estaban dando las emociones. Se le aplicó un test, ¿cierto?, online, gracias a una plataforma de educación a distancia que nos permitió acceder a este test o ingresar a este test, y esto nos llevó entonces a determinar cuáles eran las emociones o cuáles son las palabras asociadas con ciertas emociones. Esto nos permitió también predecir emociones en función de las palabras y nos lleva posteriormente a un trabajo de análisis de sentimiento en función de los tweets que van dejando los distintos usuarios a través de X, ¿cierto?, o Twitter en ese momento, principalmente en la época del COVID, respecto a la vacuna, ¿cierto? Lo que nos permite este trabajo es darnos cuenta de que las técnicas de inteligencia artificial nos permitían determinar cuáles eran los sentimientos de grandes grupos de personas con respecto o en ciertas áreas. Este trabajo todavía lo acabamos de enviar y lo que busca es comparar los modelos del mundo generados por inteligencia artificial. Lo que hacemos es tratar de que estas herramientas, los chatbots como ChatGPT, Copilot, Géminis, nos den una definición de lo que es un concepto, en este caso era ser vivo, me parece, y después analizamos la definición de cada una de estas herramientas y comparamos los modelos del mundo con los que llegan estas herramientas y después los comparamos con los seres humanos. Uno de los proyectos recientemente adjudicado es este, que es un Fondesit de exploración. Hemocrea descubre y recrea tus emociones
en entornos de realidad virtual, y lo que buscamos también es ser capaces de reconocer las emociones, imitarlas y cambiarlas en los usuarios, principalmente los niños, gracias a técnicas de realidad virtual. En eso estamos trabajando actualmente. Ahí está Brad Pitt con Eva. Ella se llama Eva, es un robot androide que tiene aproximadamente unos 50 sensores en el cuerpo. Y yo traje un pequeño video que tomamos de un software que hicimos, que le instalamos a Eva. En la imagen veo a una persona con cabello rubio y ojos claros que está sonriendo. La emoción mostrada parece ser de felicidad o alegría, ya que la sonrisa es amplia y los ojos parecen estar relajados y brillantes. La postura de la mano apoyando la barbilla también sugiere una actitud relajada y cómoda. La técnica utilizada en este experimento involucra ChatGPT. Está conectándose con ChatGPT, está enviando la imagen, lo devuelve y además hay procesamiento de lenguaje natural, ¿ya? La siguiente experiencia también con el robot, uno describe la imagen, cualquier imagen que se dé en la pantalla, pasa a lenguaje escrito, se envía a ChatGPT, ChatGPT la interpreta y devuelve lo que él está viendo de emociones. Aquí demuestra cómo es posible que estas herramientas sean capaces de darse cuenta de las emociones que se dan en una fotografía. Hola, debes describir la emoción que observas en la imagen, grabando tu voz con el botón rojo. Cuando terminas de describir con el mismo botón detienes y luego el botón azul para enviar. Veo a un niño algo triste y al parecer le pegó a su mamá, ¿ya? Y el niño por eso está melancólico, malo el niño. Tu descripción introduce interpretaciones y juicios que no pueden confirmarse solo con ver una fotografía. Decir que el niño le pegó a su mamá y que es malo son suposiciones que no están respaldadas simplemente por la imagen. Si solo estás describiendo lo que ves en la fotografía, es más preciso decir algo como: veo a un niño que parece estar triste y llorando. Esto se enfoca en las emociones visibles sin añadir suposiciones sobre las razones detrás de sus emociones o su comportamiento. Lo interesante del experimento es justamente lo fantástico de poder analizar los sentimientos que se ven en una imagen. Y puede ser cualquier imagen, no hay nada pregrabado antes. Es capaz de analizar, hicimos muchos experimentos y es capaz de interpretar incluso cuando hay muchas personas dentro de la fotografía. Lo otro, la técnica de poder traspasar la voz al lenguaje natural, enviársela a ChatGPT y que vuelva, también es interesante, ¿ya? Otro trabajo que venimos haciendo en el último año es el trabajo con avatars, ¿cierto? Los avatars son estos monos, ¿cierto? Que uno puede llevarlos a que represente a un ser humano, uno puede caracterizarlo, ¿ya? Y existen herramientas en este momento que me permiten que grabe el avatar exactamente lo que yo voy haciendo en la pantalla. Eso después es posible llevarlo a herramientas de inteligencia artificial para que interactúen con los usuarios. Ya hay algunos que son realmente impresionantes. Ustedes han visto todo lo que ha pasado también en los últimos meses con respecto a los avatars, cuando toman la cara de una persona, la meten en estas herramientas y son capaces de generar algunas herramientas. ¿Ya? Estos son unos libros que generé, son dos libros. Ella se llama Zoe y él se llama Gabo. Ella es la hermana virtual de Gabo, se la regala a los papás, y lo que busca Zoe es ir modelando el mundo del niño desde que es pequeño y a medida que va interactuando con su entorno, ¿ya? Son dos libros
bastante interesante, tan gratis, y al final les voy a dejar el enlace. La cantidad de investigaciones que están surgiendo respecto a los avatars y las emociones es enorme. Aquí hay una, la influencia de los avatars en la personalización de las emociones con realidad virtual, que muestra cómo es posible hoy en día también que estos avatars en la realidad virtual pueden ir interactuando conmigo, ¿cierto? Se parece mucho a la película de Avatar. Y aquí hay una investigación acerca de humanos virtuales que permiten ir interactuando con los usuarios e ir adquiriendo las emociones. Es decir, pueden ir modelando el mundo. Quizás uno de los mejores ejemplos respecto a lo que podría pasar con estos avatares en el futuro es lo que ya están haciendo los japoneses con esta herramienta que vamos a ver a continuación. Esta es Saya. Es casi igual a una chica real, pero se trata de un personaje virtual generado por computador. Saya fue creada por el equipo que forman la pareja de Teruyuki y Yuka Ishikawa. Ver una joven inocente en la vida real puede inspirar mucha ternura. Queríamos crear una versión virtual de ese ideal perfecto. Para lograr los hermosos y vívidos colores de la piel de Saya, usaron más de 50 capas de colores. La cabeza humana promedio tiene unos 100.000 cabellos, igual que Saya. Cada cabello fue dibujado individualmente a mano. Los ojos son la parte más importante de la cara y ellos pusieron todo su esfuerzo en hacer que los ojos de Saya fueran lo más realistas posible. No se puede ver dentro de su globo ocular, pero aún allí cada músculo está reproducido con gran precisión. ¿Qué tan realistas podemos hacer sus ojos? ¿Cómo hacer que parezcan vivos y no muertos? Usamos todo nuestro talento técnico y habilidad para asegurar que no pareciera nada artificial. En la superficie, Saya parecía ya perfectamente humana. Para hacer que actuara como una persona real, era necesario dotarla de una inteligencia y de emociones virtuales. El primer paso fue dotar a Saya de habilidad de reconocer las expresiones faciales de las personas. Sonríale y ella se sonreirá. Muéstrese tenso y ella esquivará su mirada. Saya puede responder a una amplia gama de emociones. Cuando se usa en señalización o en dispositivos móviles, estos personajes virtuales pueden hacer sentir que nuestra interacción con los computadores es más humana. Desde centros de información turística hasta hogares para la tercera edad, muy pronto esta tecnología estará mejorando la calidad de vida en muchos campos. Los personajes virtuales japoneses continúan evolucionando y entre más humanos se hacen estos compañeros, más nos ayudarán a disfrutar la vida. Disculpen que gran parte de la charla haya sido ciencia ficción, no. Es lo que está pasando, ya es lo que pudiera pasar. Tal vez no he sido tan concreto en dar ejemplos de lo que se podría hacer con emociones en el aula de clase hoy en día, pero sin embargo está disponible ChatGPT para poder trabajar con emociones. Esto es lo que podríamos tener en poco tiempo. ¿Ya? Veo yo mi mirada respecto a la robótica, a los robots, a los androides dentro de la sala de clase, ha cambiado en los últimos 6 meses. Yo creí siempre que íbamos a tener androides, como los que vimos anteriormente, como el Nao, como Ameca, ¿ya? Pero al ver estos seres, creo yo que lo que vamos a tener es una holografía, ¿cierto?, que va a permitir representar uno de estos seres virtuales y con la capacidad de poder interactuar a un costo bajo con cada uno de los alumnos. Estos robots, estos androides, estos compañeros virtuales, tienen la capacidad de moverse en los dispositivos. Por lo tanto, van a estar en los celulares,
van a estar en tu hogar, van a poder acompañarte y van a poderse hacer presentes cuando tú lo solicites a través de una holografía. ¿Ya? Eso ya está y ya está utilizándose, como les acabo de mostrar, en distintos países. A través de las charlas y sobre todo en lo último, yo he querido mostrarles primero que, tal como decía Maturana, es posible reconocer las emociones muy fuerte, de una manera muy fácil. ¿Ya? Es posible imitarlas de una manera fácil. Es posible cambiar tus emociones, pero no tienen emociones. Por lo tanto, si no tienen emociones, no es posible que estas tecnologías sean capaces de modelar el mundo como lo hacen los seres humanos. Es decir, la percepción que tenemos del mundo, cada uno de nosotros es totalmente distinta, ¿cierto? Y eso se debe a que nuestro pasado, ¿cierto? Nuestra interacción desde que nacemos ha sido distinta en el lenguaje, en las emociones, y eso ha ido modelando nuestras estructuras semánticas. Por lo tanto, la manera como vemos el mundo es totalmente distinta. Y aquí viene el punto. La forma como nosotros resolvemos los problemas con inteligencia artificial, la manera como los seres vivos resuelven los problemas tienen que ver con ese modelo del mundo, con esa estructura semántica, que no lo tiene la inteligencia artificial. Lo que tiene es un modelo general. ¿Ya? Por lo tanto, que nos digan que en 5 años más vamos a tener una inteligencia artificial general, fuerte, es imposible. Tendrían que modelar el mundo de cada uno de nosotros. ¿Ya? Igual nos hemos equivocado varias veces con esto. Sin embargo, y con esto quiero cerrar, como buen científico uno no debiera cerrarse a que esto podría pasar. Ustedes conocen Sora, ¿cierto? La nueva herramienta de la OpenAI que con una descripción te genera videos. Tú le describes y te genera el video que tú quieras, con una calidad impresionante, y es muy difícil de darse cuenta de que no fue creado por el ser humano. Los científicos dicen que estamos a un paso de que esta inteligencia artificial ahora nos permita crear mundos artificiales, una realidad virtual. Yo quiero un campo con hartos animales, al fondo un bosque, entre medio una casa de madera, en que adentro esté mi mamá. Me voy a colocar, ¿cierto?, las gafas de realidad virtual y voy a acercarme, voy a ir tocando los animales, hay varios de esos animales que yo nunca los había tocado, voy a entrar a la casa y voy a abrazar a mi madre. Eso se podría dar muy luego. Es decir, yo solamente con la descripción podría estarse generando una realidad virtual. El punto filosófico, epistemológico, es ¿qué es lo que pasa en esa interacción en la realidad virtual? Si ustedes se dan cuenta, es la Matrix. ¿Ya? Cuando esté dentro de la Matrix, esa interacción que voy a tener con los animales, que voy a tener con el bosque, a lo mejor lo voy a ser capaz de oler el bosque, lo voy a poder tocar, ¿cierto? Toqué los animales, abracé a mi madre. Toda esa interacción aumenta mi modelo del mundo, ¿cierto? Pero fue un modelo simulado. Fue una realidad simulada. ¿Dónde quedó esa interacción? Quedó en mí, pero también quedó en la máquina. Es decir, lo que pensó Humberto Maturana que nunca se iba a dar, podría darse en ese momento. Y en ese momento podríamos llegar a una inteligencia artificial fuerte, donde la máquina, ¿cierto?, podría generar mundos que nosotros no hemos vivido. Imagínate generar un mundo con una gravedad de 20, donde van a haber agentes inteligentes en su interior interactuando. Esa interacción va a permitir que esta inteligencia artificial modele el mundo de una forma distinta a como nosotros la hemos modelado, y en ese momento va a poder resolver problemas que nosotros jamás hemos pensado en resolver. En ese momento tendría conciencia. No me puedo cerrar como científico a que pueda pasar eso, y eso es lo que yo quería mostrarles hoy en día. A todo esto, Zoe viene justamente de esa idea de este nuevo ente virtual que es capaz de modelar el mundo. Quedo. Gracias. Le agradecemos nuevamente, no deja de quedar uno
poco impactado con lo que está ocurriendo y tenemos preguntas para usted, doctor. Rodrigo Muñoz, desde Concepción, nos plantea lo siguiente. Muy interesante la presentación. Sin embargo, es imposible no cuestionarse. ¿Qué ocurre con las emociones más perjudiciales, como la ira o la envidia? Y en caso de que éstas se regulen con programación o un rango para limitar ese tipo de emociones en la IA, ¿qué pasaría con el amor? Porque seguramente habrá alguien que esté intentando implementar este sentimiento en la IA. El amor, interesante. Importante, la cantidad de sensores que estamos utilizando hoy en día son sensores gruesos y sensores finos, es decir, en este momento estamos utilizando ondas neuronales, ¿cierto? Ondas cerebrales para poder determinar las emociones. Por lo tanto, estamos midiendo a nivel cerebral qué es lo que está pasando con cada una de las sensaciones. Es muy probable que en corto tiempo, ¿cierto?, estemos midiendo, estemos determinando tus sensaciones, tus emociones, pero es muy difícil que la máquina sea capaz de interpretar qué es lo que es realmente el amor. Porque no tiene el modelo del mundo del lenguaje, o tiene el del lenguaje, pero no tiene el de las emociones. No tiene emociones. Por lo tanto, no puede modelar emociones. Para poder modelar las emociones dentro de esta estructura eléctrica, tendría que tener 100.000 millones de neuronas, y no las tiene. O sea, las puede imitar, las puede representar, las puede reconocer, pero no tiene emociones, y por lo tanto no puede modelarlas, no va a sentir lo que es el amor. Las sensaciones, los sentimientos no los va a poder hacer. Doctor, Victoria González pregunta, ¿será posible que los chatbots terapéuticos permitan un mejor desarrollo de la comprensión o gestión de las emociones para los jóvenes? Interesante. Tenemos otra herramienta que hemos desarrollado con el grupo de investigación que viene con ChatGPT, que permite desarrollar secuencias instruccionales que utilizan emociones. Es decir, le pedimos a la herramienta que genere automáticamente secuencias instruccionales donde me diga cuál es la actividad, cuáles son las estrategias didácticas, cuáles son las tecnologías que va a utilizar y cuáles son las emociones que va a generar en los niños o en el estudiante basado en esta actividad y con esta tecnología, ¿ya? Esa herramienta o esas propuestas que va haciendo la inteligencia artificial las sometimos después a juicio de expertos y en un 70% lo hizo correcto y en un 30% tuvo alucinaciones. Principalmente alucinó con las emociones según los expertos no eran las correctas y las tecnologías no existían, ya que era lo que el expositor anterior había contado. Y por último, doctor, desde el Liceo Bicentenario de Osorno, si bien se mejora la inteligencia artificial con instalar sensores de emociones, podría correr el riesgo de que se pase a una realidad no objetiva y generar mayor individualidad de los seres humanos. Ya no intercambio de emociones entre seres humanos. ¿Será un riesgo? Tenemos un montón de riesgos con la inteligencia artificial. Lamentablemente llegó. Ya no hay posibilidad de abstenerse de esta tecnología tal como pasó con las revoluciones anteriores. Sin embargo, tenemos una gran tarea. Ustedes saben que hay una política de inteligencia artificial que generó el Senado en conjunto con varios actores a nivel nacional. Y esa política deja claro que necesitamos urgentemente establecer leyes, establecer políticas de ética, educación. No podemos concebir, no podemos dejar que las próximas generaciones se pongan a crear inteligencia artificial sin estar preparados, ¿ya? Hoy en día es posible generar tecnologías duras, un dron, por ejemplo, un arma, solamente con describir lo que yo quiero. ¿Qué cuidado hay que tener frente a esa tecnología? ¿Qué es lo que tienen que tener las próximas generaciones para que podamos resguardarnos de este problema que viene con la inteligencia artificial? Sin duda hay un tremendo reto. Reiteramos el aplauso para el doctor Pedro Salcedo con la conferencia La inteligencia artificial de las emociones.